Que tenemos a un experto, no lo citamos, no lo invitamos a Miguel O'Ryan a hablar sobre cuarentenas, pero igual podemos preguntarle. Miguel O'Ryan es infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, ex miembro de la mesa COVID-19 y parte del comité asesor de las pruebas de vacuna. Miguel, buenas noches, gracias por recibirnos como siempre. Hola Matías, buenas noches. Aquí estamos acompañándolo en este trasnoche. Sí, usted está más acostumbrado que yo, no hay ninguna duda. Pero ¿cómo trasnoche? Esto es mediodía, por favor. Trasnoche es a las 3 de la mañana, pero esto es... aquí no es nada, aquí. Almorzamos recién aquí. Oiga, Miguel, ¿qué es esto de por qué el presidente, cumpliendo las normas sanitarias vigentes, con un contacto estrecho vigente, tiene que guardar cuarentena pese a que de un PCR de anoche nada más negativo y que no tiene ningún síntoma? ¿Por qué? ¿Y por qué 14 días y no 11 si habíamos quedado en 11? Bueno, yo creo que el concepto muy importante que tiene que conocer la población es que cuando uno está en un contacto estrecho con la persona depende mucho de qué momento ha sido ese contacto estrecho, el último día, porque dependiendo de cuándo fue el contacto, uno empieza a incubar el virus. Claro. El virus empieza, si uno se contagió, empieza a crecer dentro de la nasofaringe. Y se demora varios días en crecer a un nivel suficiente que lo podemos detectar. Ya. Entonces, eso puede ser entre 3 y 14 días, que es el periodo de incubación hasta empezar a tener síntomas. Y es por eso entonces que dependiendo de cuándo fue el contacto del presidente con la persona infectada, pudiera estar en este momento incubando el virus, tener perfectamente la PCR negativa, ya, pero esa PCR hacerse positiva en 2 días más, en 4, en 7, en 10 días, hasta máximo 14 días desde el último día de contacto que tuvo con la persona infectada. Se entiende. ¿Y por qué, Miguel, hace un par de meses ya, hace relativamente poco, la autoridad sanitaria habló de que se bajaba de 14 a 11 días la cuarentena? Claro, porque ahí lo que se ha visto es que la gran mayoría de las personas que se infectaron y van a desarrollar síntomas, lo desarrollan al cabo de 10 días de haber sido infectados. Lo que van a hacer aquellas personas que van a desarrollar recién los síntomas a los 14 días son excepcionales, aunque pueden ocurrir. De tal manera que por motivo de ir acortando también esta cuarentena para hacerlo algo más epidemiológicamente posible en poblaciones masivas, es que se ha visto que si uno acorta 14 a 10 días y en ese periodo, 10, 11, no es cierto, algo así perfecto. Si no han aparecido los síntomas, significa que la persona muy probablemente no se infectó. Ya, perfecto. Estamos clarito entonces allí. A ver, yo lo queríamos invitar hoy justamente, Miguel, porque recibimos una noticia que en el titular es mala o malona en chileno. Pero si uno entra a entenderla con los especialistas, que me tocó conversar en la tarde con algunos de ellos, uno se tranquiliza un poco. Nos referimos a la tasa de efectividad que presentó Sinovac, la vacuna china, de la cual Chile tiene probablemente el pedido más grande, que llega el 24 de enero, llega 1.750.000 de esas vacunas. Sinovac China, en su paso por Brasil, detectó un 50,38% de efectividad. Eso, si lo comparamos, los que somos más ignorantes, con Pfizer, con Oxford AstraZeneca, con Gamaleya, está en torno al 90%. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es muy mala o hay que explicar bien? Exactamente, Matías, y lo felicito por la reflexión, porque justamente la mirada rápida en el análisis de los ensayos clínicos puede llevar a interpretaciones erróneas. Y hemos dicho y escrito por ahí que hay que ser muy cauteloso cuando uno empieza a comparar datos, a comparar estudios, porque puede cometer injusticias y errores importantes. Los endpoints, lo que se mide finalmente, no es igual entre un estudio y otro, y eso finalmente puede determinar diferencias significativas de porcentaje. La situación en que ocurre la infección en un u otro lugar puede ser completamente diferente, y eso también puede incidir en la diferencia. Voy a poner algunos ejemplos.
para el estudio de Sinovac, que habla de este 50% global, Sí. se hizo una definición muy amplia de infección que incluye, era gente del área de la salud de Brasil. Vamos a hablar del estudio brasileño, porque Sí, sí, sí. el estudio en Turquía habla de un 91% de Sí, eficacia. Pero vamos a hablar este es el que hizo, el que hizo Butantan, que es un del prestigioso, Butantan, un que acaba de salir, hoy día acaban de hacer el que es reporte. muy prestigioso instituto en Sao Paulo. Sí, que incluye alrededor de 9.500 9.300, personas, sí, exactamente. que ya es un estudio algo más pequeño, que no es cierto que el estudio Pfizer, que eran cerca de 40.000, y donde la distribución de casos de casos de COVID entre vacunado y placebo fue efectivamente 85 en el grupo vacunado, 167 en el placebo, lo cual da un 50%. Pero la gran mayoría, un número importante de los casos, tuvo un COVID muy leve. Estamos diciendo personas que tuvieron nada más que dolor de garganta, nada más que secreción nasal o nada más que un poco de fiebre. Y en ese grupo en particular, la eficacia fue de alrededor de un 40 o 43%. Pero si uno ve la eficacia en las personas que tuvieron un COVID que uno podría decir clínicamente relevante, es decir, que requirieron una consulta médica para arriba, consulta médica o hospitalizado en UCI, la eficacia fue de un 78%. Hubo 7 casos de COVID que requirieron consulta médica o hospitalización o UCI en el grupo vacunado versus 31 en el grupo placebo. Y ahí los números empiezan a verse bastante bien y bastante comparable a lo que uno ve con el estudio de Oxford, por ejemplo. De tal manera que, primero, mucho cuidado en comparar estudios. Por ejemplo, la tasa de ataque de infección en el grupo placebo, nada más que en el grupo placebo, en el estudio brasileño fue 4 veces más alta que la que se vio en el estudio Pfizer en Estados Unidos. Ah, eso es muy bueno entonces. O sea, había mucho virus circulando Claro. en la infección de Brasil, o se hizo una detección muy amplia y muy intensa de personas infectadas, lo cual hace que los estudios no sean claramente comparables y hay que ser muy Claro, cuidadoso claro. entonces en este Si este tema. estudio se hace con las mismas 9.000 personas, pero en una isla en la mitad del Atlántico, es muy distinto a que si se hace en Sao Paulo, que es una ciudad atestada de gente con mucha densidad. Estoy poniendo un extremo, un ejemplo, ¿no es cierto? Que es un lugar aislado donde circula poco virus. Puede ser las mismas personas, pero con distinta circulación de virus. Puede impactar, no sabemos cuánto, hay modelamientos matemáticos de circulación que habría que ver, pero lo importante cuando uno analiza este estudio en más detalle, y esto ya lo he conversado con colegas vaccinólogos brasileños de peso, es que si uno mira superficialmente los datos y dice 50%, uno dice, uff, no me gustó tanto. No, de hecho, Pero perdón, cuando Miguel, uno... hubo diarios como Wall Street Journal, diarios importantes en el mundo, que hablan de una gran decepción de la vacuna de Sinovac, que a nosotros nos pega muy fuerte porque no solo desde el punto de vista de la salud y del efecto, desde el punto de vista vamos a decir, de la imagen, vamos a decir, de la confianza de la gente, de lo que puede significar que le van a decir en un mes más, oiga, tengo vacuna Sinovac, ah, no, esa es la que no funciona. Ese es el peligro, que si no lo explicamos bien, la gente puede estar reticente y esperar otra. Así es. Y debo decir que este tipo de situaciones que están ocurriendo ahora la habíamos preveído, sabíamos estas posibilidades de que las personas empezaran a pensar que hay vacunas de primera y de segunda, sabemos que hay prejuicios, sabemos que los estudios no son hechos de la misma manera por temas culturales. No hubiese gustado en nuestra mirada de la ciencia que todos los estudios tuvieran una metodología similar, es decir, un estudio multicéntrico internacional amplio, con más de 40.000 personas, todo usando una misma vara en ese estudio, como lo hizo Pfizer, lo hizo Moderna, lo hizo Janssen, ¿no es cierto?, las típicas compañías americanas, europeas.
No ha sido la estrategia que han usado las vacunas de China o de Rusia u otras, y tenemos que empezar a recomponer el pool de una manera diferente porque la aproximación ha sido diferente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser cautelosos en el análisis y entendiendo que los estudios nos hubiera gustado a lo mejor hecho más a lo que estamos acostumbrados, ser muy cuidadosos en la interpretación. No ser acomodaticio, no ser, ¿no es cierto?, de querer ajustar los datos para que nos convengan, sino que mirarlo de una manera cercana para sacar realmente la eficacia y la seguridad que las vacunas tienen. Y a mi manera, a mi entender, la vacuna Sinovac, si usamos los parámetros que creo que son más relevantes, está mostrando una eficacia más bien cercana al 75-80%, sino un poco para arriba, que este 50%, que podría considerarse como una eficacia para toda infección, muy leve, leve, moderada, severa, que puede tener y ser relevante para lo que es el tema final de la inmunidad de rebaño, pero de alguna manera todas las vacunas van a tener que ir mostrando también cuál es su impacto en los casos muy, muy leves o asintomáticos, y yo creo que se van a ir acercando todas a porcentajes más bajos de 50, 60 o 70%. A ver, el resultado de eficacia, tengo aquí en mis manos el estudio que da el Estado de São Paulo y Butantan, dice que es 50,38% en el caso de muy leve, de las personas que tienen muy leve contagio o que manifiestan la COVID. 77,96%, 78% aquellos que tienen leve. Y 100% de eficacia en aquellas personas graves y moderadas. ¿Qué significa eso del 100% en personas que ya la tuvieron? Ahí yo, para serles súper franco, a lo mejor hay muchos que si estoy perdido yo, hay muchos que están perdidos. ¿Cómo puede ser eficaz en personas que tuvieron algo grave? Entonces, ¿quiere decir que no fue eficaz o es que le evitó que ese grupo, que cuando es 100% eficaz, es que ninguna persona llegó a ser grave? Así se lee, ¿no? Claro, para ser bien concreto, si uno recuerda el estudio de la vacuna Pfizer, no recuerdo exactamente los números, pero los casos graves, UCI, ventilador mecánico, hubo uno en el caso vacuna y error de 10, creo, 11 o 9, no me acuerdo, en el grupo placebo, en 18.000 vacunados. En este estudio, de los 4.000 por brazo, 4.600, hubo ningún caso de considerado grave, una hospitalización significativa o en UCI en el grupo placebo, perdón, en el grupo vacunado, ninguno, sí. 0, y 7 en el grupo placebo. Entonces ahí estamos hablando, bueno, 1 versus 9, 0 versus 7, ahí ya se asemejan bastante, ¿no? Yeah. Después, si uno baja un poco más en la pirámide, son cosas sumatorias. Si uno ve los casos que incluye a lo grave, o sea, incluye estos 0,7, pero además incluye a todos los casos que no fueron hospitalizados, pero que requirieron una consulta médica, ahí es 7 en el grupo vacunado y 31 en el grupo placebo, que da el 78%. Ahí, claro. Y si uno incluye ahora los casos muy leves, que fueron muchos en este estudio, ojo, los casos muy leves del total de casi 250 casos que hubo fueron como 210. De tal manera que fueron muy acuciosos en recolectar personas que tuvieran cosas mínimas, un poco dolor de garganta, secreción nasal, un poquito de fiebre, le hicieron PCR, fueron positivos. Y en ese grupo fue 78 en el grupo vacunado y 136 en el grupo placebo, con una eficacia de 43%. Perfecto. Lo cual no nos llama la atención, a mí no me llama la atención, habiendo estudiado mucho tiempo con vacunas, para vacunas de rotavirus, que fue la vacuna que yo estudié durante mucho tiempo, se daba este comportamiento de manera exactamente igual. Una mayor protección mientras más severo la afección, porque lo que hace la vacuna es estimular el sistema inmune, y ese sistema inmune protege contra infección, sí, pero protege de una manera más intensa contra las infecciones moderadas a graves, cuando el virus se está diseminando dentro del cuerpo. Entonces, es 100% eficaz, demostró serlo en Brasil, en un grupo grande, cerca de 4.000 personas, 100% eficaz para prevenir enfermedades graves y enfermedades
moderadas. Fue 78% eficaz para prevenir enfermedades o la COVID leve y fue 49% eficaz para las muy leves. El punto que le quiero preguntar, doctor O'Ryan, es que igual si hay mitad y mitad en las leves, esos leves que no les dio más que leve, lo vacunaron, le dio muy leve, no es para preocuparse, pero esas personas igual pueden infectar. Y eso es un punto interesante, ¿o no? ¿O muy bajita carga? No lo sabemos, pero probablemente pueden infectar. Tendría que precisar un poquito lo que dijo antes, por porque favor. son cosas sumatorias. El 78% de protección es contra la sumatoria de los casos leves, moderados y graves. O sea, todos los casos que fueran médicamente significativos fue un 78% de protección. El 50% de protección fue ya cuando incluye eso, más la gran cantidad de los muy leves. Por supuesto. En el grupo total, por eso dicen, la protección total fue de 50%. Claro, es verdad. Pero lo que pasa es que dentro de ese total, la gran mayoría que registraron allá eran casos muy, muy leves. Entonces suma mucho. Eso por un lado. Segundo, ojo, que cuando hablamos de 100%, 0,7, los números son pequeñitos. Hay que estar atento de que si esto se multiplica por 2 o por 3, a lo mejor va a aparecer un caso moderado a grave, como apareció en el grupo Pfizer, también en el grupo vacunado acá, y ya no va a ser 100%, va a bajar a 90 o 95. Eso es lo que se llaman los intervalos de confianza, dependiendo de los genes. Así que tampoco uno puede rasgar vestidura para el otro lado, decir, es 100% segura protección contra la infección severa, porque el N es pequeñito. Pero las señales, a mi manera de ver, son muy, muy positivas y me alegra mucho, la verdad, porque era una incógnita, era una interrogante, que las señales son muy positivas para la vacuna Sinovac. Doctor O'Ryan, usted está trabajando en otras vacunas, ¿no es cierto? Que en Chile entiendo que en Janssen o en Oxford AstraZeneca. Janssen. En Janssen, ¿sí? Yo me vacuné, participé del ensayo de Oxford AstraZeneca, así que yo creo que recibí placebo, porque no, la verdad que no tuve mucha reacción, pero yo estoy dirigiendo la vacuna de Janssen. Uno de los centros de vacuna de Janssen, sí. Que es de Johnson & Johnson. ¿Y cuándo se va a saber estudios de eso para ver si Chile lo compra? Porque Chile también espera esa vacuna. Ya se cerró el enrolamiento hace 2 o 3 semanas. Lo que se está haciendo ahí, como lo han estado haciendo todos los otros estudios, es esperar que ocurran los casos de COVID. Nosotros ya hemos tenido un caso de COVID-19 dentro de los 507 enrolados que nosotros enrolamos en el estudio. Hay otros 5 sospechosos, pero han sido negativos, y tenemos otra persona que en este momento se está evaluando. Y así como nosotros sumamos casos en todos los más de 150 centros del mundo, van sumando los casos. Y en estas semanas se están logrando los números suficientes para cerrar la base de datos, abrir el ciego y ver cómo se distribuyen los casos entre placebo y vacunados. Y nosotros tenemos la esperanza de que, así como se ha visto con la otra vacuna, se concentren fundamentalmente en el grupo placebo. Ya, y eso se envía, por así decirlo, donde están centralizando los datos de muchos otros países, que es lo que ocurre con cada una de las vacunas, y después entrar en los permisos y en las importaciones y en las distribuciones. Bueno, pasa a todo el proceso de revisión por las autoridades competentes, por los grupos externos que ven la data, que se convencen que los resultados son suficientemente robustos en cuanto a seguridad y eficacia, FDA, EMA, Anvisa, nuestro ISP, y pasado eso, y en paralelo esperemos, las autoridades están haciendo todos los procesos para que la vacuna llegue a Chile lo antes posible, porque lo que tenemos que empezar a hacer, Matías, es vacunar y vacunar lo más que podamos los meses que vienen, porque si no se nos viene un invierno que puede ser muy ominoso en cómo están las cifras actualmente. Miguel O'Ryan, muchísimas gracias como siempre, y ya que estima que está en alta noche, lo liberamos para que pueda acostarse a dormir. Muchas gracias, Matías, cuídese mucho. No, Miguel, igualmente. Hacemos una pausa y volvemos con más Vía Pública. Todavía muy temprano, hay muchos temas que conversar. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública.